Bien, y le cuento que vamos a hacer una nota muy distinta, que cuando concluya seguramente usted va a entender el por qué. Mire, hace ya más de 10 meses, día a día tenemos la crónica de la guerra, de lo que está viviendo Israel, y claro, ¿no? Uno se siente entre agobiado y mucho más. Y vamos viendo las operaciones, ahora hay una que ya usted escuchó ahí en la zona norte de Samaria. Mire, vamos a hablar con el vocero en español del ejército de Israel, pero aunque él no lo sabe, vamos a tratar de no hablar de la guerra, perdón por este resfrío. Querido coronel Ronnie Kaplan, ¿cómo le va? Buen día. Hola Miki, un gusto estar contigo, ¿cómo estás? Muy bien, y te voy a llevar por algo totalmente distinto de lo que es tu función diaria, porque ya de la guerra escuchamos mucho. Ronnie, yo te conozco hace algunos años. ¿Cuántos años tenés a esta altura? Cumplí 42 hace unos días, 42. Nacido en... 1982 Montevideo, ¿En qué escuela estudiaste en Montevideo? Escuela Integral Hebreo Uruguaya, ¿Hasta qué año? 2001. Es decir, estabas... ¿ya habías terminado? 2001 terminé, en realidad el liceo terminé en el año 2000 y en el 2001 hice lo que se llama el Majón de Madrijim, ¿verdad? Que es una especie de año de liderazgo aquí en Israel y ya para fines de 2002 emigré y hice Aliyah a Israel. ¿Solo? En ese momento solo, sí, mis padres están en Uruguay todavía hasta hoy en día. Hoy día yo estoy casado, mi esposa es israelí, Maya, y tengo 5 hijas y un hijo. Todos con mi mejor amiga. Con la mejor amiga. Y cuénteme algo porque yo sé que usted no se dedica a esto de ser vocero del ejército, excepto desde hace mm, ya largos 10 meses y algo. ¿Qué hace Ronnie Kaplan en la vida? Efectivamente, como tú decís, Miki, nosotros estamos acá en la reserva del ejército. Yo hice mi servicio militar hasta el año 2015, el servicio, digamos, regular, y muchas veces me quedé como profesional. Y después de eso uno pasa a la reserva y en casos de emergencia viene al ejército, ¿no? Y se pone la camisa color de oliva, como quien dice. La realidad es que en mi vida cotidiana desde el año 2015 soy emprendedor, tengo varios emprendimientos, traigo aquí a Israel distintos grupos de empresarios, de periodistas, de políticos, grupos religiosos también, o espirituales, evangélicos, muchos cristianos, católicos. Por otro lado tengo un diario que se llama Aurora, una plataforma de noticias, y también asesoro a distintos entes públicos y privados. Ni más ni menos. ¿Y qué estudió usted además de haber estado ahí en el ejército? ¿El ejército qué hiciste, Ronnie? ¿Directo fuiste a la unidad de comunicaciones y vocería? No, primero empecé en una unidad que es la unidad de el asesor del comandante en jefe del ejército o del jefe del Estado Mayor Conjunto, el asesor económico. Luego estuve en la parte de relaciones internacionales, trabajé mucho con los ejércitos de Asia, de África, de Latinoamérica. Y después de eso pasé un tiempo por la portavocería y de ahí seguí para lo que es el enlace con los cascos azules. Israel tiene cascos azules, otras fuerzas de paz en todas sus fronteras, y trabajé mucho con los cascos azules en el límite con Líbano, lo que es FINUL o UNIFIL, que hoy en día están allí, ¿verdad? Son parte central de lo que está sucediendo ahora ahí. Y estudié mi primer título en Filosofía, Economía y Ciencias Políticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y el segundo título en Diplomacia, Estrategia y Seguridad en la Universidad de Tel Aviv. Ni más ni menos. Sí, sí, después como hobby soy también guía aquí de grupos, de viajes que vienen a Israel. Cuando tengo tiempo también hago eso. Es lo que más me gusta, la verdad. ¿Y el club de sus amores cuál es? Eh, la Celeste, primero que nada.
pero no sé si se puede decir Peñarol, Peñarol, obviamente. Puede decirlo, cómo no. Los que escuchan del otro lado, como todo, estarán los que dicen maravilloso y aquí dicen, no, como, bueno. Eh, todo eso, todo eso en estos años. Y decime, cuando estabas ahí en el otro lado del charco, en Uruguay, en Montevideo, estudiando, formándote, ¿alguna vez pensaste, fantaseaste en ser soldado y soldado del ejército de Israel y su vocero para el mundo hispanoparlante? En el seno de la comunidad judía en Uruguay, que es una comunidad muy apegada a Israel, siempre tuve la idea, quizás algún día, de venir a vivir a Israel, pero no como algo práctico, sino como un sueño, digamos. Este, y por otro lado, siempre fue un sueño, quizás, entrar en el ejército, poder servir, poder representar a Israel, ¿no? En mi idioma, en mi cultura. Pero nunca me imaginé todas las cosas que me dio el ejército, o que me dio la oportunidad el ejército, en la etapa regular y también en la etapa ahora de la reserva, de conocer, de hacer, de experimentar de alguna manera. Y cuéntale y cuéntame, este emprendedor que se dedica a traer grupos a Israel, que ya mencionaste, que tiene como responsabilidad ni más ni menos que el tradicional, histórico diario Aurora, hoy mucho más online como todo, y que además hace muchas otras cosas y tiene 6 hijos. Bueno, me imagino que antes del 7 de octubre estabas en todo eso. ¿Qué pasó con tu vida y con la vida de la familia a partir del 7 de octubre? Básicamente, el 7 de octubre, Miki, como tú sabes, nos hizo entender a todos que podían ser nuestros hijos, directamente, ¿no? O sea, nuestra familia, ¿no? Mis hijas, mi hijo, los que podrían haber sido atacados por Hamas. Fue lo que se sintió acá a flor de piel. Y desde ese momento, prácticamente a las 10:30 de la mañana del 7 de octubre, nos pusimos el uniforme, y fuimos al ejército. Obviamente que los primeros meses para la familia son duros, si bien la necesidad es clara y también el mensaje para los hijos de uno también es importante, creo, en este caso, de ir y servir en el momento que es necesario. Yo soy uno de decenas de miles, digo, no, no soy un caso distinto a otros. Y se pone complicada la vida, básicamente se complica todo. Obviamente que la cuestión de los viajes cayó rotundamente, porque no había, porque bueno, la gente tiene miedo de venir a Israel de alguna manera. Y bueno, hay que seguir adelante. Estamos acá, creo que justo el otro día conversaba con mis amigos, que no los veía desde antes del 7 de octubre, mis amigos aquellos de la Escuela Integral Hebreo Uruguaya con los que vine a Israel, allí por principios de los años 2000, y eso, ¿no? O sea, decíamos hasta qué punto, se complicó la situación acá, ¿no? Cuán complejo está todo en este momento. Pero también a nivel histórico creo que no es algo ajeno a nosotros esto, Miki, no es algo ajeno a nosotros. Si bien, obviamente, que el día 7 de octubre fue la peor masacre a civiles israelíes en la historia del Estado de Israel moderno. Yo crecí en una familia de abuelos sobrevivientes del Holocausto. Y la historia judía, lamentablemente, tiene algunos pogromos y algunos elementos como el 7 de octubre, básicamente. Así que nada, no, no es algo nuevo, somos muy, muy resilientes y tenemos mucha esperanza que vamos a dar vuelta a esto. Dime, y todos los proyectos de trabajo profesionales, más allá de que, bueno, grupos pocos han llegado, como decías, pero habían muchas otras cosas, ¿cómo se manejan cuando el hombre tuvo que ponerse el uniforme y hacerse cargo de tratar de explicarle al mundo hispano lo que está viviendo Israel en el terreno militar y todo lo que pasa? Por ahora hay muchas cosas que están congeladas. Yo vengo a veces a mi oficina, voy a mi oficina civil, vestido de uniforme, digamos, para encontrarme con el equipo de trabajo civil. Y básicamente hay épocas, que estoy como prácticamente como con las dos cosas, ¿no? Intentando de que no se caiga la empresa por un lado, pero cumpliendo todas las misiones militares por el otro, porque un día la guerra va a terminar y hay que seguir adelante después.
Intentamos de no sacar gente de la empresa, de no echar gente, sino de dejarlos aquí y por lo menos no perder el equipo. En fin, cuestiones de resiliencia económica, básicamente, que hay que tener, pero lo más importante es ahora el servicio militar, estar aquí en el ejército y dar todo, y todo lo que está dentro de las posibilidades para intentar de explicar este conflicto al mundo en español. Obviamente que a veces hay aciertos, siento que no hemos logrado explicar realmente lo que sucede en América Latina, porque hay mucho crecimiento del antisemitismo, etcétera, como que no se termina de entender qué está pasando acá, pero hacemos lo mejor que podemos. Hablaste de resiliencia económica. Esto golpea, olvidémonos de lo macro, lo micro. A la familia tiene que sostener usted apenas 6 hijos y una estructura que tiene que seguir funcionando. ¿Cómo se hace eso? Es verdad que el ejército de alguna manera acompaña, pero ¿acompaña lo suficiente como para poder tener la cabeza tranquila o no? Existe una ley acá, como tú sabes, Miki, para que el costo de la seguridad no recaiga tanto sobre la economía, porque Israel desde un primer momento era un país rodeado de enemigos, que con muchos fue haciendo la paz, pero con otros todavía no hemos llegado a la paz. Entonces existe una ley que los últimos 3 salarios que tú tenías allí en tu vida, es como que se congelan y te pagan por día el promedio de los últimos 90 días que sí trabajaste antes de que empezó la guerra. Y de esa manera uno puede seguir adelante. Pero no cabe duda que el costo de la guerra es un costo muy amplio y hay costos que también son menos conmensurables desde el punto de vista económico y más psicológicos, y otro tipo de costos, pero todavía no llegó el momento, digamos, de la frustración o de la nostalgia o no sé bien cómo decirlo, sino que estamos acá luchando, estamos acá haciendo lo que tenemos que hacer y después va a haber que reordenar toda esta casa. Yo creo que los oyentes están entendiendo por qué te estoy preguntando todo esto y no estamos hablando de la operación y del domingo pasado y de Hezbollah y del Hamas. Sabes que ya escuchamos y más o menos el panorama lo vamos siguiendo. Estoy hablando con un joven, 41 dijiste o 42. 42 ya no tan joven. Ah, cómo quisiera volver a los 42. 42, 6 hijos, uruguayo, se fue cuando terminó el secundario, estudió un año, después dijo vamos ahí, hizo familia y vida y estudió Jerusalén, Tel Aviv. Dijiste algo así como filosofía y qué sé yo, relaciones internacionales. Y el hombre además, como en el ejército hizo una buena tarea y con puestos muy importantes, pasa a estar a cargo de la vocería en español. Pero este muchacho no es un profesional, pues esto lo quiero decir, no es un profesional del ejército, es alguien que, como tantos en Israel, bueno, todos participan del ejército y luego pasan a la reserva y cuando se los requiere se ponen el traje, desgraciadamente. Digo, creo que es importante que la gente lo dimensione porque sos uno de miles de ejemplos de personas que están viviendo esta situación familiar, eh, profesional, todo lo que le pasa a alguien que tiene que, bueno, ponerse al servicio del país para poder proteger al país y a las familias. Ronnie, ¿cuál es el mejor momento, si es que se puede hablar de eso, y cuál ha sido el peor momento para vos de todo este tiempo, de esta terrible guerra, teniendo que ponerte el traje del vocero? La verdad, Miki, con respecto a tu primera reflexión, decirte que yo lo siento esto como un derecho, no como una obligación, ¿no? O sea, como algo que es una posibilidad de hacer y de darle a mi patria, digamos, así se vive en Israel, ¿no? La gente hace muchas cosas en paralelo y por eso un país en 76 años logró transformarse en pionero en ciencia, tecnología, en innovación, etcétera, aún teniendo un entorno tan complejo. Eh, pero yo creo, Miki, que el peor momento fue cuando llegamos a los kibutzim el 8 de octubre y a la fiesta Nova.
y lo que vimos, y los padres que estaban buscando a sus hijos en la fiesta, y las madres, eso fue un momento tremendo, los cadáveres. Este, Uno se pregunta, ¿cómo nos pudo suceder algo así? O sea, ¿qué pecado hicimos? Y uno piensa, mirá, fuimos soberbios, pensábamos que estamos acá, pero en realidad estamos acá. Fallamos tremendamente. Ese fue el peor momento, ¿no? O sea, pensar de cómo, un momento de frustración, básicamente, porque Israel venía muy bien en los últimos años, si bien, o sea, no venía tan bien desde el punto de vista de la lucha interna que había en el país, ahí venía muy mal, pero en términos económicos, etcétera, venía bien y a veces uno puede pensar que está en un lugar y está en otro completamente distinto, así que en ese momento fue un baño de humildad total para empezar a trabajar con humildad desde abajo y ver cómo se remonta esto, que estamos solo en el principio. El mejor momento fue la semana pasada, que me tomé por primera vez 2 días de vacaciones junto junto con mi familia. Fuimos al desierto, me desconecté del teléfono y la pasamos increíble. Fuimos a ver las estrellas ahí a la zona de Sde-Boker. Mi esposa creció en la zona de Sde-Boker, para mí es la zona más, de las más lindas. Ir a conversar ahí con el viejo, a su tumba, el viejo Ben Gurión, obviamente, y pensar juntos, o sea, tanto a nivel familiar como a nivel nacional, hacia dónde sigue todo esto, con mucha esperanza, obviamente, pero el tiempo con mis hijas es siempre el mejor momento. Mm, te tomaste 2 días. ¿Cómo lo vive tu mujer y tus hijos? Mi mujer es israelí, entonces los israelíes son muy resilientes y ella es muy resiliente. Obviamente que al principio había miedos, aquel día 14 de abril, por ejemplo, cuando el ataque de Irán, ¿no? Hubo miedo, también mis hijos, pero este, nosotros somos, digamos, somos gente resiliente, gente, yo le contaba a mis hijos, ¿no? O sea, gente inmigrantes también de alguna manera, la historia, si algo podemos decir sobre los judíos en 3.500 años de historia, es que somos inmigrantes, que nos hemos movido de un país a otro, gente aguerrida. Entonces, se vive ciertos momentos con miedos, con incertidumbres, pero con muchas ganas de salir adelante y eso, ¿no? O sea, creo que hay un entendimiento en Israel de que yo además trabajaba mucho antes del 7 de octubre con todo esto que tiene que ver con innovación y con todas estas fortalezas de Israel, ¿verdad? Y vamos a ver dónde quedan todas estas fortalezas de Israel. Estamos haciendo todo para volver a ser el país que éramos y mucho más. Lejadeshet y ameno que queden, como se dice, renovar nuestros días como antaño. ¿Miedo? A veces, pero qué sé yo, cuando uno tiene un propósito, como decimos, ¿no? Que el propósito de la vida es vivir una vida con propósito, no queda mucho espacio, y creo que es un momento más de poner en marcha la imaginación, la creatividad y otras cosas, eh, eh, no de un país que está en una zona de confort, sino en un país que tiene que volver a lucharla, como al principio de su existencia al principio de su existencia como un país independiente, soberano. Así que ahora es momento de imaginación, de creatividad, de espontaneidad también y menos de miedo, creo. Por lo menos así me intento de convencer. ¿Termina Israel ganando, si se puede decir que una guerra se gana, y habiendo aprendido de esta experiencia? No me cabe duda. Yo creo que el día 7 de octubre aquí, lo que nosotros vivimos, por lo menos mi generación, creo, fue algo similar quizás a lo que vivieron con tanta dureza los pioneros de este país, quizás, los pioneros del Estado de Israel. Fue un día de apocalipsis, diría yo, ¿no? Apocalipsis, por un lado, una tragedia, una catástrofe, pero por otro lado, dentro del apocalipsis tenemos el elemento de revelación, la revelación de la unidad que hubo en nuestro pueblo en esos días, en esa luna de miel que hubieron esos meses, y el entendimiento de que la unidad acá, por más de que siempre somos tribus en el pueblo de Israel, así siempre lo fuimos,
La unidad es prácticamente como el aire o como el agua, como el oxígeno para estar acá en el Medio Oriente, para el pueblo de Israel, y el entendimiento de que estamos acá mucho más por nuestro futuro que por nuestro pasado, también por nuestro pasado, sin lugar a dudas, y que la historia de nuestra tribu es una historia mucho menos importante o menos importante que la historia de nuestro pueblo. Eso es lo que tenemos que ahora que sacar adelante después cuando termine la guerra. Y no cabe duda que desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de la Fuerza de Defensa de Israel, una vez que nos sorprendieron y luego de cometer la peor falla en la historia de la inteligencia y de la defensa israelí, lo estamos dando vuelta y vamos a enfrentarnos a lo que sea y vamos a dar la seguridad a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestra ciudadanía, y quizás, no quiero sonar muy bombástico, pero quizás también el rol que tenemos, ¿no?, en Occidente, luchando contra el radicalismo islámico. Querido amigo, yo quería hoy llevarte por este lado, porque me parece tan importante. Del otro ya has hablado y sigues hablando para todo el mundo y los medios, explicando la operación en Tulkarem y todo lo que ya vemos. Digo, este muchacho tiene 42 pirulos, nació aquí del otro lado, vivió como todos nosotros, le gustaba el fútbol, seguramente también disfrutar de otras cuantas cosas tan nuestras. Llegó a Israel, como todos, estudió, hizo el ejército, se fue formando y llega a ser el vocero. Y el hombre estaba dedicado hasta el 6 a su vida cotidiana. Pasa lo que pasa, se pone el uniforme y sale a hacer lo que está haciendo hace más de 10 meses, que se tomó 2 días como su recreo más importante con su familia, sin parar un segundo. Digo, no solo todo el reconocimiento personal, y yo quiero en esto decir el reconocimiento de todo el pueblo judío y todos aquellos que amamos la libertad en realidad y lo que significa Israel para las naciones, sino para mostrar que detrás de lo que a veces no comprenden, el soldado es simplemente un chico, a veces más joven, a veces ya con un poco más de vida, que se pone ese traje porque no hay otra y porque tiene que hacer esto que es tan generoso, entregar su vida a una causa que en este caso es la sobrevivencia de ese estado único, pequeñito, pero que tanto orgullo nos produce a pesar de los dolores. Ronnie, gracias por estos minutos y que ya la próxima vez te llame para que me hables de los acuerdos que se lograron, cómo las cosas empiezan a pasar a otra etapa, más allá de que si algo seguramente se aprendió en este 7 de octubre, es que nunca Israel va a poder bajar la guardia, tiene que estar atento, la vecindad que tiene no es justamente muy amistosa, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, Miki. Vos sabés que el reconocimiento es recíproco. Un fuerte abrazo. Abrazo enorme. Ronnie Kaplan, vocero del Ejército de Defensa de Israel en español. ¿Vio? Pudimos hablar de algo distinto. Me parece significativo que usted entienda que detrás de ese muchacho que aparece explicando la guerra hay un ciudadano, un chico joven con 6 hijos, una familia, y que no está preparado para... Se tuvo que poner otra vez el traje de soldado para hacer lo que tenía que hacer, como otros miles que en otras posiciones están haciendo lo mismo.